Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tasuku Murose. Hoy quisiera presentarles los resultados de nuestro estudio sobre las lacas Nanban conservadas en España, desde el punto de vista de los materiales y las técnicas. Mi especialidad es la creación en la laca japonesa. Realizo obras como las que se muestran en la diapositiva. Estas obras utilizan técnicas decorativas tradicionales japonesas como el makie y el raden. No soy historiador del arte, sin embargo, desde la posición de quien produce obras, he investigado el material urushi y su trasfondo técnico. Hoy analizaré las obras de laca de estilo Nanban desde esa perspectiva técnica, la perspectiva de un artista. En varias ocasiones he tenido la oportunidad, con la colaboración de la profesora Kawamura, de analizar las lacas Nanban conservadas en España. En esta presentación hablaré de las investigaciones realizadas en 2017, 2018 y 2024. El estudio abarcó un total de 35 obras en 14 instituciones de toda España. Para ofrecer una visión completa de nuestro estudio, presentaré las instituciones que visitamos. En 2017, en Madrid, visitamos el Real Monasterio de la Encarnación. También analizamos 12 piezas en el Museo Nacional de Artes Decorativas. En Valladolid, visitamos la iglesia de San Miguel y San Nicolás, también el Museo de Valladolid. Además, el Museo Oriental y el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana. En 2018, visitamos el Museo de Zaragoza. Allí pudimos intercambiar informaciones y opiniones valiosas con los especialistas del museo. En Pamplona visitamos el convento de las Agustinas Recoletas. También el Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. Y el Museo de Navarra, donde examinamos numerosas obras de laca de estilo Nanban. En 2024 visitamos el sur de España.
En Granada analizamos obras de la Abadía del Sacromonte y de la Capilla Real. En Sevilla visitamos el Monasterio del Espíritu Santo y el Convento de Santa María de Jesús. Muchas de las obras de nuestro objeto de estudio son bienes culturales de gran importancia histórica. La mayoría no están abiertas al público. Además, en los conventos y órdenes femeninas no se permite la entrada a personas externas, especialmente a hombres. En ese contexto, nuestra visita fue posible gracias a permisos especiales. Este estudio no habría sido posible sin la colaboración de todas estas personas. Expreso nuevamente mi más profundo agradecimiento. Ahora entraré en el tema principal. En esta presentación me centraré en 4 temas. 1. El polvo metálico. 2. El color del urushi. 3. El raden. Y 4. Las modificaciones y restauraciones. Analizaré estos aspectos desde el punto de vista de los materiales y las técnicas. Primero, les expongo brevemente la técnica de maquille, que es una técnica principal del arte de la laca y que también se utiliza en las lacas Nanban. El maquille es una técnica decorativa en la que se dibuja un motivo con urushi. Antes de que el urushi se endurezca, se espolvorea fino polvo de oro o plata sobre la superficie para que quede adherido. En esta diapositiva pueden ver un esquema de esta técnica en sección transversal. Primero, se dibuja un motivo con urushi sobre la superficie lacada. Después, se esparcir polvo de oro o plata. Hasta aquí es el proceso básico y se denomina la técnica de hiramakie o makie plano. En el caso del togidashi makie o makie alisado, se añaden más pasos. Se aplican capas de urushi sobre toda la superficie, cubriendo enteramente el polvo metálico. Posteriormente, se alisa para que el polvo metálico vuelva a aparecer
en la superficie. Vamos a ver un ejemplo real. Se trata de un escritorio conservado en la Abadía del Sacromonte de Granada. En esta obra se pueden observar zonas de hiramakie en oro y de enashiji en plata. El término nashiji significa literalmente fondo de pera. Se refiere a una expresión decorativa cuya textura recuerda a la piel de una pera. Cuando el nashiji se aplica en las partes figurativas o en los motivos decorativos, se denomina enashiji. En el hiramakie, el polvo de oro se encuentra directamente en la superficie sin más capa de urushi, por lo que se utiliza principalmente oro. En el nashiji, donde se añade el proceso de pulido, se emplea con frecuencia polvo de plata. Sin embargo, el aspecto final es dorado. Esto se debe a que el polvo de plata está cubierto por una capa de urushi y plata se ve a través del urushi de color ámbar. En esta investigación prestamos especial atención al tamaño de las partículas del polvo metálico. El polvo metálico puede constituir un indicador importante para el estudio cronológico de las obras. Se considera que muchas lakas Nanban fueron producidas alrededor del año 1600. Comparando el tamaño de las partículas, es posible estimar diferencias relativas en la fecha de producción. En la diapositiva pueden ver 3 arcas conservadas en el Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. En el arca A, las partículas de oro son relativamente grandes. Se pueden observar espacios entre las partículas. En el arca C, las partículas son extremadamente finas. Están distribuidas de manera densa y sin espacios visibles. El arca B presenta una situación intermedia. Por supuesto, no es posible determinar la fecha únicamente por el tamaño de las partículas. Sin embargo, si tenemos en cuenta también el diseño, la pincelada, el estado de conservación y otras características técnicas, podemos considerar que el arca A
con partículas más gruesas es relativamente más temprana, mientras que el arca C con partículas más finas corresponde a un periodo más tardío. De este modo, el tamaño del polvo metálico puede tener una relación con la cronología. Puede convertirse en una pista eficaz para el estudio de las fechas de producción. El segundo tema es el color del urushi. Concretamente, hablaré del color del urushi utilizado en las zonas de Nashiji. La técnica del Nashiji consiste en aplicar una capa fina de urushi sobre el polvo de oro o de plata. Por esta razón, el color y la transparencia de la capa superior de urushi influyen directamente en el tono final del nashiji. La imagen de la izquierda corresponde a una obra que presentamos como referencia. Está conservada en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Se considera una pieza relativamente temprana dentro de las lacas Nanban. Tanto los materiales como la técnica son de gran calidad. El urushi utilizado en esta obra tiene un tono rojizo intenso. Se aproxima al color natural del urushi. Además, se pueden observar variaciones de tono causadas por la diferencia del grosor de la capa aplicada. En cambio, la imagen de la derecha corresponde a una obra del Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona. En esta pieza, las zonas de Nashiji presentan un acabado de tono más amarillento. Este cambio puede relacionarse con mejoras técnicas desarrolladas en Japón. En el período Edo se realizaron modificaciones en la preparación del urushi. Se buscaba obtener un acabado más claro y uniforme en el nashiji.
Para ello, se mezclaban colorantes o aceites, entre otros métodos, con el fin de aclarar el tono del urushi. Por lo tanto, las diferencias de color observadas en las lacas Nanban pueden reflejar estos desarrollos técnicos ocurridos en Japón. Un nashiji de tono más rojizo y oscuro puede corresponder a una etapa más temprana. Un tono más claro y amarillento puede indicar una producción relativamente posterior. Veamos algunos ejemplos más de obras. A la izquierda se encuentra el arca C del Museo Catedralicio y Diocesano de Pamplona, presentado también en la diapositiva anterior. A la derecha, el arcón del Real Monasterio de la Encarnación. Si prestamos atención a las zonas de nashiji, en ambos casos podemos observar que se ha utilizado un urushi de alta transparencia y tono amarillento. Por ello, se puede deducir que estas piezas fueron realizadas en la época relativamente tardía dentro de la producción de la laca Nanban. El tercer tema es el raden. El raden es una técnica decorativa que utiliza el nácar de conchas. Existen varios métodos para adherirlo. Uno consiste en utilizar láminas relativamente gruesas. Se talla la base o la capa de urushi siguiendo la forma de la lámina de nácar. Luego, se incrusta la pieza y se afina la superficie. Otro método emplea láminas muy finas de nácar. Las más finas pueden ser aproximadamente 0.1 milímetros de grosor. Estas láminas se adhieren con urushi o con otros adhesivos.
Después se aplican varias capas de urushi sobre la superficie. Finalmente, se pule o bien se retira el urushi que cubre la concha para terminar el proceso de acabado. Existen varios tipos de conchas utilizadas en el raden. En las lakas Nanban, la concha más utilizada es ablón. En Japón, antes del periodo Nanban, la concha más común es la turbante verde. Sin embargo, en la época en que se produjeron las lakas Nanban, la ablón comenzó a utilizarse de forma preferente. El tipo de concha empleado también puede servir de pista importante para determinar cuándo y dónde fue realizada una obra. Veamos algunos ejemplos de obras. A la izquierda se encuentra un escritorio del convento de Santa María de Jesús. A la derecha, un arca conservada en el Museo de Navarra. Ambas piezas están decoradas con el nácar de ablón. Una característica de la ablón es que el contraste entre la zona de brillo intenso y la de brillo más apagado se percibe en forma de bandas. En la imagen de la izquierda se observan esas bandas en las flores, mientras en la de la derecha se aprecian claramente las bandas en las hojas de la planta trepadera. En cuanto al método de adhesión de las láminas de nácar, vamos a observar un ejemplo interesante. Se trata de una pequeña arqueta conservada en la Capilla Real de Granada. Es un ejemplo en el que el tono azulado del nácar es especialmente bello. En varias partes de esta caja se observan desprendimientos de las láminas. Esto permitió examinar la capa subyacente de urushi. En la imagen ampliada de la esquina derecha se puede ver un material de base de color negro. Es posible que las láminas de nácar fueran adheridas con presión directamente sobre esta base negra de urushi.
Este método resulta eficaz tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista técnico. El color del fondo influye considerablemente en la apariencia del radén. Un fondo negro intensifica el brillo azulado del nácar. Además, al trabajar con un gran número de pequeñas piezas, colocar cada una individualmente puede hacer que el adhesivo se endurezca antes de terminar. Esto dificulta lograr una colocación limpia y eficiente. Es posible que se aplicara una capa de urushi negro en toda la zona destinada al radén. Las láminas de nácar previamente fijadas provisionalmente sobre papel u otro soporte podrían haberse adheridas de un golpe sobre la capa de urushi negro. De este modo, se habría podido adherir una gran cantidad de piezas simultáneamente. El uso de fondo negro permitía intensificar el brillo y al mismo tiempo mejorar la eficiencia del trabajo. Puede considerarse un desarrollo técnico adoptado en el estilo Nanban. Como mencioné, en las lacas Nanban se utiliza mayoritariamente el nácar de Abrón. Sin embargo, en algunos casos excepcionales podría hablarse empleado concha del turbante verde. En esta caja del Museo de Navarra existe la posibilidad de que en lugar de Abrón se haya empleado el gran turbante verde o yakogai. Sin embargo, debido al reducido tamaño de los fragmentos, resulta difícil afirmarlo con certeza. Además, en esta obra se observan diferencias en las técnicas decorativas entre la tapa y el cuerpo de la caja. Es posible que dos cajas preexistentes fueran modificadas y unidas para formar una sola pieza.
Aunque se ha utilizado maquille, este ejemplo presenta características que difieren del estilo Nanban común. El cuarto tema es la modificación y la restauración. Algunas piezas conservadas en España han cambiado considerablemente sus estados originales hechos en Japón. Podemos distinguir tres tipos principales de intervenciones. El primero corresponde a las modificaciones realizadas durante el traslado desde Japón hasta España. El segundo, las modificaciones realizadas después de su llegada a España. El tercero, las intervenciones efectuadas como restauraciones a lo largo de la historia. Esta pieza es un arca conservada en el Monasterio del Espíritu Santo. Los herrajes no son de fabricación japonesa. Todos ellos fueron añadidos posteriormente. En particular, en la parte superior de la caja se ha instalado una especie de base para colocar una cruz. También se han añadido 4 patas de plata. Se trata de un ejemplo poco común dentro de las lacas Nanban. Estos herrajes son de plata. Es posible que hayan sido añadidos en México durante el traslado de Japón a España. Además, el interior de esta arca está completamente forrado con pan de oro. Esta técnica parece diferente de la japonesa. Es probable que la decoración interior se añadiera al mismo tiempo que los herrajes de plata. Otro ejemplo procede del convento de las Agustinas Recoletas de Pamplona. Se trata de un caso particular. Originalmente, la pieza fue producida como un arcón rectangular simple. Posteriormente, fue transformada en un escritorio con puertas que abren a ambos lados. La parte frontal del arcón fue cortada por el centro, convirtiéndose
en dos puertas. En su interior se incorporaron cajones. Si observamos las esquinas, se pueden ver rastros de la retirada de los herrajes originales y de intervenciones posteriores. Además, en el interior del arcón se aplicó una decoración diferente del maquis japonés. El término japaning es de origen inglés. Se refiere a una técnica europea que imita la decoración japonesa en laka, incluyendo el maquis, utilizando herramientas, materiales y métodos europeos. En España se usaba la palabra charol en el siglo XVIII. En esta pieza se observa una decoración realizada con una técnica similar al japaning. La ornamentación aplicada en la parte frontal de los cajones difiere del maquis japonés. Probablemente fue incorporada en el momento de la transformación del arcón en un escritorio. También existen ejemplos restaurados con materiales distintos del urushi japonés. En los países europeos se desarrollaron diversas técnicas pictóricas basadas en resinas, puesto que el urushi no estaba disponible. Por ello, cuando se realizaron restauraciones después de la llegada a España, se utilizaron materiales accesibles en Europa. En algunos casos, estas resinas se aplicaron solamente en partes específicas, como sobre las hojas de pámpano en este arcón del monasterio de la Encarnación. Se puede observar una capa con una textura distinta que el urushi aplicada encima del maquis. En otra arqueta conservada en el monasterio de la Encarnación, en la tapa se puede observar la presencia de una capa de resina considerablemente amarillentada. Es probable que estas capas se aplicaran con la intención de devolver el brillo a la caja, cuya superficie se había deteriorado con el tiempo. Cuando se aplicaron esas capas, debieron de ser capas transparentes y limpias.
con el paso de los años han adquirido un tono amarillento o incluso oscuro. Por último, presentaré las conclusiones. En primer lugar, quisiera destacar la diversidad de las lacas Namban. Las diferencias en las fechas y lugares de producción, en los usos previstos y en las rutas de viaje se reflejan en las obras. La diversidad de las lacas Namban es en sí misma un reflejo de la compleja y rica historia del intercambio entre Asia y Europa. No existen dos piezas idénticas. Todas son diferentes. Cada una fue creada con diversas ideas e ingenios particulares. Creo que el examen detallado de cada obra permitirá comprender más profundamente su atractivo y su significado histórico. En segundo lugar, es importante señalar que algunas piezas presentan daños graves. Las lacas Namban son bienes culturales que testimonian la historia de los intercambios entre Japón y España, aparte de poseer valores estéticos. Como especialista en laca, considero fundamental transmitir estas obras al futuro. Para su conservación y restauración es necesaria la colaboración entre especialistas españoles y japoneses. En la medida de lo posible, será importante emplear también urushi original en los procesos de restauración, aun consciente de que es un material no reversible. Aunque no siempre será posible utilizar exclusivamente urushi, sería deseable transmitir las técnicas japonesas de restauración también en España. Para las futuras investigaciones y conservaciones, la cooperación internacional será esencial. Finalmente, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación Toshiba Internacional por su apoyo, a la profesora Kawamura por su orientación y a todas las instituciones y personas que colaboraron en la investigación. Muchas gracias por su atención.